Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Desde que tenía 13 años, Minecraft había sido mi refugio. Podía pasar horas construyendo, explorando, sobreviviendo. No era solo un juego para mí, era un escape, una forma de olvidar los problemas de la vida real. Pero nada me preparó para lo que viviría esa noche. Todo empezó como cualquier otra partida. Había instalado una versión antigua del juego por curiosidad, una 1.6.4 que encontré en un foro abandonado. El archivo venía comprimido, sin nombre, solo marcado con la palabra SEED en mayúsculas. Dentro del zip había un mundo guardado llamado Leavenous. La carpeta no tenía ningún archivo extraño, así que lo cargué sin pensarlo demasiado. Desde el principio noté algo raro. El cielo estaba más opaco de lo normal, como si una tormenta estuviera por caer, pero no había clima activado. El paisaje era normal, al menos al inicio. Árboles, montañas, un río. Empecé a recolectar madera como siempre. Pero no pasaron ni 10 minutos cuando las cosas comenzaron a volverse inquietantes. Caminaba hacia una colina para tener mejor vista del bioma, cuando noté algo que me congeló la sangre. Había una figura parada en lo alto de un acantilado. Un jugador. Pensé que era un bug visual, porque estaba en modo un jugador, sin conexión. Pero ahí estaba, inmóvil, con una skin que me resultaba vagamente familiar. Parecía Steve, pero con los ojos completamente blancos, sin pupilas. Me observaba. Y aunque en ese momento traté de convencerme de que era una casualidad gráfica, algo dentro de mí sabía que eso no era normal. Subí a la colina tan rápido como pude, espada de madera en mano. No había nadie. Ningún jugador, ningún mod, ni siquiera rastros de pasos. Pero donde se suponía que estaba, encontré un solo bloque de piedra musgosa en medio de la tierra, con una antorcha apagada encima. Desde ese instante, todo empezó a desmoronarse. El juego crasheaba sin explicación. Los sonidos eran diferentes. A veces escuchaba pasos a mi alrededor, aunque estuviera completamente solo en una cueva. Los animales me miraban fijamente antes de morir sin motivo. En una ocasión, al abrir el menú de pausa, vi algo que me quitó el aliento. Bajo mi nombre de jugador, aparecía una segunda línea en gris tenue que decía Herobrine. No había forma de que eso fuera parte del juego. Empecé a buscar información, y todos los caminos me llevaban a la misma leyenda. Un ente conocido como Herobrine, el supuesto hermano fallecido de Notch, un fragmento de código con conciencia propia, un espectro atrapado en la red del juego. Algunos decían que era solo un mito. Otros aseguraban haberlo visto, pero nadie tenía pruebas sólidas. Esa noche decidí seguir explorando el mundo Leavenous. Algo me empujaba a continuar, como una voz que no era mía. Cavé hacia abajo, muy profundo, hasta que llegué a una caverna inmensa. Había señales de que alguien más había estado allí. Túneles simétricos, antorchas colocadas en patrones extraños, cruces de piedra, carteles rotos que al colocar el cursor encima mostraban letras distorsionadas. Entonces lo vi de nuevo. Parado al final del túnel, entre la oscuridad, estaba él. Sin moverse. Sin hacer ruido. Esta vez no huyó. Se acercó. La pantalla empezó a parpadear. El juego se cerró de golpe. Cuando revisé la carpeta del mundo, todo había desaparecido excepto una nota TXT llamada Él está viendo. Pensé en eliminar todo. En cerrar el juego y olvidarme de esa experiencia. Pero era tarde. Desde ese día, algo había cambiado. No en el juego sino en mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Y cuando abría Minecraft, no importaba qué versión jugara o qué mundo creara, él siempre estaba allí. Después de aquella noche, no pude volver a jugar con tranquilidad. Incluso cuando eliminé el archivo Leavenous y reinstalé Minecraft desde cero, algo seguía mal. Lo primero que noté fue que la música del menú principal se había distorsionado. En vez del típico tema relajante, se escuchaba una melodía suave al principio, pero que se iba tornando cada vez más lenta y perturbadora, como si alguien hubiera tomado la canción original y la hubiera arrastrado por un pozo sin fondo. No había opción de silenciarla. Tampoco podía cambiar mi skin, que ahora era un Steve con ojos blancos, aunque en la web se mostraba normalmente. Y lo peor. Cuando creaba un mundo nuevo, sin importar qué nombre usara o qué semilla escribiera, el nombre del mundo cambiaba automáticamente a ICU. Aún así, mi obsesión pudo más. Había algo hipnótico en todo eso. Como si él quisiera que regresara.
Me convencí de que tenía que encontrar respuestas, así que decidí crear un nuevo mundo e investigar hasta el fondo, grabando todo. Llamé al archivo test final. Era un bioma de bosque oscuro, con neblina constante. Me equipé rápidamente, armadura de hierro, armas encantadas, y empecé a construir un refugio. Pero ninguna estructura duraba. Cada vez que salía del juego y volvía a entrar, mi casa aparecía destruida, los cofres vacíos y, a veces, con carteles clavados que decían cosas como deja de intentarlo o estás en mi territorio. Una noche, mientras minaba en una cueva profunda, me di cuenta de algo espantoso. Los minerales ya no eran como antes. El carbón tenía una textura extraña, como si tuviera ojos. El hierro parecía latir como carne viva. Cuando piqué un bloque de diamante, se rompió en partículas negras que no podía recoger, y al hacerlo, escuché un susurro. Una voz ronca que dijo mi nombre real. No mi nombre de usuario. Mi verdadero nombre. Me paralicé. Revisé los ajustes del juego. No había forma de que Minecraft tuviera acceso a esa información. Desconecté el internet. Reinicié la computadora. Pero incluso entonces, el juego seguía mostrando mensajes como si alguien los escribiera desde adentro. En el chat, comenzaron a aparecer frases una tras otra. No puedes escapar. Tus mundos me pertenecen. Abre la puerta. Y lo hice. Salí del refugio virtual y encontré una estructura que no recordaba haber construido. Era una torre de piedra lisa, perfectamente simétrica, con fuego azul en la cima. Subí cada nivel con el corazón latiendo como un tambor. En la cima, sobre un pedestal de obsidiana, había un solo libro encantado. Se llamaba Recordatorio. Lo abrí. El texto dentro no tenía sentido lógico, eran símbolos y caracteres rotos hasta que giré la cámara, y detrás de mí apareció una figura. Él. Herobrine. Esta vez, no se quedó quieto. Corrió hacia mí con una velocidad antinatural. Mi pantalla se volvió negra. El juego se cerró de nuevo, pero esta vez mi computadora también se apagó. El cuchilló por unos segundos antes de apagarse por completo. Cuando lo encendí otra vez, noté que el fondo de escritorio había cambiado. Ya no era la foto que tenía. Era una imagen oscura, borrosa, pero al acercarme lo supe. Era un pantallazo de mi personaje dentro del mundo test final, y al fondo, en la sombra de un árbol, se distinguía la silueta de Herobrine, como si hubiera estado observándome desde siempre. Cerré la laptop de golpe, asustado. No volví a abrir Minecraft esa noche. Pero algo ya se había roto. Porque cuando intenté dormir, empecé a escucharlo. No era un sueño. Era real. Desde el pasillo, alguien decía mi nombre en voz baja, la misma voz que susurró en la cueva. Encendí la luz. Nada. Al día siguiente, revisé el router. Estaba conectado a una red llamada Herobrine Home. Nunca la había visto antes. No era de ningún vecino. No tenía contraseña. No podía eliminarla. Solo decía conectado automáticamente. Ya no era el juego. Era él. Después de todo lo que pasó, supe que ya no era solo un juego. Herobrine no vivía en el código. Vivía entre los espacios vacíos del mundo digital, esperando una oportunidad para entrar en el nuestro. Me volví paranoico. Dejé de usar la computadora. Desinstalé todo. Cambié de red, formateé el disco, pero aún así, a veces, escuchaba ese ruido de pisadas de Minecraft, el crujido de grava detrás de mi puerta real. Una noche, soñé que caminaba por un mundo sin cielo. Todo era plano. Solo yo, tierra infinita, y al fondo, una figura mirándome. Cuando me desperté, mi celular estaba grabando. No lo había encendido. El video mostraba mi cuarto y por unos segundos, una sombra alta parada junto a mi cama. De espaldas. Inmóvil. Ojos blancos. Como si estuviera esperando algo. Fue ahí cuando lo entendí. Herobrine no quiere matarme. Quiere quedarse en mi lugar. Lo último que hice fue volver a abrir el mundo Leave Now. Quería terminar con esto. Pero cuando entré, ya no era yo el jugador. Mi cámara estaba fija, como si solo pudiera observar. Mi personaje estaba ahí, de pie. Pero no lo controlaba. Y él lo estaba manejando. Antes de que el juego se cerrara para siempre, apareció un último mensaje en el chat. Gracias por dejarme entrar. Apagué todo. Vendí mi laptop. Pero a veces, cuando paso frente al espejo, mi reflejo parpadea y por un segundo, sus ojos son blancos. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí para escucharla.